Pasamos al segundo tema, que va a ser el relativismo cultural, que ellos van a volver a defender, que están a favor de él, y ellos van a estar en contra del relativismo cultural. ¿Vale? Así que, ¿qué es eso? Os lo tienen que dejar claro. Parte de su trabajo es explicaros qué es eso. ¿Vale? Porque si no, intentad hablar más lento y más claro, ¿vale? Porque si habláis muy rápido no nos enteramos y nos convencéis. ¿Vale? Vamos. Bueno, hola a todos. Voy a comentar un tema bastante controversial y bastante delicado, pero que es importante hablarlo, ya que escuché por ahí que una persona no sabía. Pues básicamente os explico que es el respeto hacia las culturas no occidentales, es decir, las culturas que no son de Europa ni de América del Norte. A veces hay culturas que piensan o actúan de una manera muy distinta a la nuestra, lo que nos puede llegar en ocasiones a confundir, a asombrar o incluso en algunos momentos a incomodar. Pero la pregunta que queremos debatir es si debemos siempre respetar estas culturas aunque no pensemos igual. Nuestra postura es que sí, se deben respetar estas culturas ya que todas las formas de vida tienen valor y nadie tiene una verdad absoluta. Lo que a nosotros nos parece normal o algo cotidiano, a ellos les parecerá algo raro o algo incluso vulgar y viceversa. Lo que a ellos les parece algo normal y cotidiano, a nosotros nos puede parecer algo raro. Si aprendemos a vivir respetando las culturas, podemos entender mejor, evitar prejuicios y construir un mundo mejor y abierto para todos. Bueno, hoy estamos aquí para hablar algo importante sobre el respeto hacia las culturas no occidentales, aquellas que no siguen exactamente las costumbres o ideas y que estamos acostumbrados pues a ver en Europa o en América del Norte. Es cierto que a veces estas culturas pues pueden tener formas de pensar, vivir o creer muy distintas a la nuestra. Eso puede generar pues dudas o incomodidad e incluso desacuerdos. Pero la pregunta es que si debemos respetar siempre, aunque no pensemos igual. Y nuestra respuesta pues es que sí debemos respetarlas y les voy a explicar el por qué. Primero porque todas las culturas tienen que tener un valor y que no existe una única forma correcta de vivir y pensar, que nuestra forma de ver el mundo es superior a la de otros pueblos. Es una forma de arrogancia en la cultura. Y eso se llama etnocentrismo. Y es la base de muchas injusticias históricas como el colonialismo. Segundo es respetar, que no significa estar de acuerdo con todo. Respetar significa pues reconocer que otras personas tienen derecho a vivir según sus propias tradiciones, creencias y costumbres, siempre que no busquen imponerlas a los demás, y que es un principio básico de convivencia y de paz. El tercero es que nadie tiene la verdad absoluta. Lo que para nosotros es normal puede parecer extraño en otras partes del mundo. Y lo que nosotros no entendemos es que tal vez en un profundo sentido que tal vez tiene un profundo sentido dentro de nuestra cultura. Abrimos al entendimiento mutuo que nos hace crecer como personas y como sociedades. Y además, si aprendemos a escuchar sin juzgar, podemos descubrir otras formas de ver el mundo que nos enriquezcan. Por ejemplo, muchas culturas indígenas tienen una relación con la naturaleza, mucho más respetuosas que la occidental. Y otras tienen formas distintas de organizar la familia, la comunidad o la espiritualidad. No son mejores ni peores, son diferentes y por eso merecen respeto. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés y les vengo a hablar un poquito sobre el relativismo cultural. Mi posición es en contra y bueno, les voy a explicar un poco primero qué es el relativismo cultural y después voy a enfocarles mi idea. El relativismo cultural es la idea de que cada cultura debe entenderse según sus propios valores y normas. Promueve la tolerancia y evitar juzgar otras culturas desde una perspectiva externa.
Pero lo principal es que no toda cultura puede ser aceptada por respeto. Por ejemplo, en algunos casos, en algunas culturas se sigue practicando mutilación genital femenina. Defensores del relativismo podrían argumentar que es parte de la tradición, pero desde una perspectiva de derechos humanos es una violación dolorosa y traumática, especialmente para las niñas. Bueno, mi argumento central es que el relativismo cultural puede convertirse en una trampa peligrosa que justifique abusos en nombre de las tradiciones. Si todo es relativo, ¿cómo defendemos los derechos humanos? ¿Cómo actuamos ante las prácticas que atentan contra la dignidad? Una noticia real que he visto es que en Irán mujeres como Mahsa Amini han sido perseguidas o incluso asesinadas por usar el velo de manera inadecuada. Si aplicamos el relativismo cultural sin límites, no podríamos criticar estas prácticas porque son parte de la ley y cultura local. Sin embargo, muchas mujeres iraníes están luchando por cambiar esa cultura desde dentro. ¿No deberíamos apoyarlas? El respeto a la diversidad no puede ser excusa para tolerar el sufrimiento humano. Necesitamos criterios universales como los derechos humanos para establecer límites éticos que trasciendan las culturas. Bueno, porque respetar otras culturas no significa estar de acuerdo con todo lo que hacen, sino reconocer que no somos el centro del mundo. Occidente no es el juez universal del bien y del mal. No tiene el monopolio de la moral, ni el derecho de exportar su visión del mundo como si fuera la única válida. Bueno, señoras y señores, el relativismo cultural, aunque surge de una intención legítima de promover tolerancia y entendimiento entre pueblos, puede convertirse en una justificación peligrosa para prácticas de, como dije, violencias de género, violencia de derechos humanos. Sin cuestionar el nombre del respeto a la cultura, corremos el riesgo de silenciar sufrimiento humano, perpetuar la injusticia. No toda es costumbre merece ser defendida solo por estar enraizada en una tradición. Un ejemplo de eso, como ya dije, es la mutilación genital femenina. En países como Mali, el 89% de las mujeres han sido sometidas a la MGF, que es mutilación genital femenina, una práctica que no solo causa dolor físico extremo, sino que también causa traumas psicológicos de por vida, infecciones crónicas, infertilidad, complicaciones mortales durante el parto. Defender esta tradición en nombre del relativismo cultural es cerrar los ojos ante la violencia ejercida sistemáticamente contra millones de niñas. Por ejemplo, la Organización Mundial de Salud ha denunciado repetidamente la MGF. Es una violación grave a derechos humanos y múltiples campañas internacionales trabajan para erradicarla. Sin embargo, en comunidades donde esta práctica es vista como un rito de paso o un requisito social, cuestionarla se percibe como un ataque cultural, lo que dificulta aún más la protección de las niñas. Otro ejemplo, como ya dije, el de Mahsa Amini, una joven de 22 años, murió bajo custodia policial por no llevar correctamente el hijab, que es el velo. Un símbolo que en ciertos contextos ha sido impuesto como violencia. Su muerte no fue un hecho aislado, el reflejo de un sistema que oprime a las mujeres en nombre de tradición religiosa, moral y cultural. Desde su fallecimiento se han multiplicado las protestas en Irán y a nivel internacional, evidenciando la lucha por derechos fundamentales que se ven limitados por normas culturales rígidas, por derechos fundamentales que se ven limitados por... mantener esa... organismos de derechos humanos han denunciado el uso de violencia estatal para mantener estas imposiciones culturales. El relativismo cultural, en este caso, se convierte en argumento que perpetúa la represión y niega la autonomía de las mujeres. Es verdad que hay sociedades que maltratan a la mujer y a niñas, por ejemplo, en la religión islámica. Pero no significa que la violencia sea parte de la religión. En ningún versículo del Corán habla sobre maltratar a la mujer, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que las personas aprovechan a cometer estas cosas en nombre de su religión para justificarlo.
pero esto también pasó en Europa hace siglos. Por eso no se puede culpar a la cultura, sino a las personas. En este debate hemos defendido que siempre debemos respetar las culturas no occidentales, aunque no piensen igual a nosotros, ya que la base de una coexistencia pacífica es el respeto. Nadie tiene la verdad absoluta y cada cultura tiene su propia historia, valores y forma de vivir que merecen ser escuchados y entendidos. Respetar no significa aceptar todo sin pensar, pero sí mirar por el otro con empatía, sin prejuicios y dejando espacio a ideales para comprender a otros, para aprender de otros. Vale, nosotros en este debate hemos estado en contra del relativismo cultural, de que todas las culturas, no solamente las orientales, también las occidentales, tienen sus límites y la tolerancia total no se sustenta cuando está vulnerando derechos humanos. El relativismo cultural es útil para evitar prejuicios y juicios rápidos sobre las culturas, pero no puede justificar el sufrimiento humano. Además de que Afganistán ha sido el escenario de innumerables atropellos a mujeres y minorías bajo el paraguas de que se tiene que respetar su cultura. Cuando la cultura y su identidad cultural y su religión o sus pensamientos están tocando el límite de los derechos humanos, ya no se puede respetar porque el derecho humano es una necesidad básica. Además de que quedarse callado porque están respetando la cultura está legitimando una opresión que no tendría que ser válida. Y por último, no se puede usar el relativismo cultural como una excusa para no actuar porque te estás volviendo un cómplice. Y además, respetar una cultura no es cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo. Puedes respetar una cultura y ser consciente de lo que ocurre en la cultura y además ser crítico, porque tener ojo crítico es lo que necesitamos todos. Comenzar con las preguntas, primero las que tengáis en la mesa, y luego ya... Vale. En España matan a mujeres y no solo o sea, matan a mujeres y no tienen ningún velo, solo por el mero hecho de ser mujer. Y vuelvo a España, en estos 2 últimos años han muerto 100 mujeres y tú, Andrés, antes dijiste que solo nos ha dado la cifra de una mujer, por lo que solo no tienes un argumento concreto, porque solo te referiste a una mujer. ¿Cómo justificas esto? Me refería a una mujer únicamente porque el caso de ella es muy especial, ya que fue un símbolo de que ya ni con la policía puedes estar seguro. ¿Por qué? Porque tu mismo país te impone algo. O sea, ya no es solo esa mujer, son miles de mujeres las que salen a protestar para ganar sus derechos. ¿Y cómo pueden decir ustedes que están a favor del relativismo cultural, habiendo en el pasado internados en Canadá durante décadas? Miles de niños indígenas fueron arrastrados de sus familias, arrancados de sus familias y enviados a internados gestionados por el Estado y instituciones religiosas. En estos lugares se les prohibía hablar su lengua, que es lo que ustedes, entre comillas, defienden, practicar sus creencias y mantener su contacto con su comunidad. Fue una política sistemática de asimilación forzada, hoy reconocida como genocidio cultural. Recientemente, en 2021, Canadá descubrió fosas comunes cerca de algunos de estos internados, lo que generó un impacto global y un llamado de urgente a reparar y reconocer estos crímenes históricos. No podemos justificar esta violencia a los derechos humanos bajo el argumento de costumbres nacionales o tradición cultural. Y como ha dicho antes la compañera, de que en ningún versículo del Corán pone que deben maltratar a las mujeres, sí, pero el mismo gobierno es quien lo permite, como la muerte de Masha Amini, bajo custodia policial. Entonces, ¿ustedes seguirán a favor del relativismo cultural? Pero es que entonces no estamos hablando de religión, estamos hablando de regímenes que tienen. Nos basamos en la cultura y creo que no se quedan callados por cultura, sino por el régimen que tienen. Nos basamos en el sistema de gobierno que tiene cada país y cada cultura que tiene, cada imposición. No es el pensamiento de una sola persona, es el pensamiento de toda una comunidad, de todo el pueblo. La cultura y el régimen no van de manos. La cultura no tiene nada que ver con un régimen, que es la idea de un grupo de personas que no tienen nada que ver con la cultura. Pero ustedes están defendiendo ese régimen también, al defender su cultura arraigada, que nos dice que la mutilación genital femenina, por ejemplo, es cultura y es, en países como Mali, se ve como cultura y es un paso tradicional que el mismo gobierno permite. La cultura no se basa solo en un país, porque, por ejemplo, aquí mismo en España hay personas árabes que tienen
siguen sus culturas aquí. En ningún momento estamos apoyando su régimen por apoyar su cultura. Andrés, si tú vivieras en Mali y hubieses nacido ahí, realmente tú verías bien que se utilizase la mutilación en niñas, porque al final es con lo que te has criado. Entonces, ¿cómo justificas, imaginándote que tú vives ahí, saliendo de esa perspectiva, que es con la que te has criado, ser reflexivo y decir, no, eso me parece mal? Bueno, yo creo que si hubiera vivido ahí y hubiera nacido ahí, pensaría igual que ellos, pero mi problema es que tú piensas que y estás a favor de eso, habiendo nacido aquí, en España, un país libre. Como antes te lo dejamos claro, no estamos a favor de acciones que están fuera de lo que vendría siendo la cultura. Como por ejemplo, tú mismo dijiste que la chica que se convirtió en un símbolo que fue asesinada por policías. La policía es una rama del gobierno. No tiene nada que ver con cultura. ¿Pero por qué fue asesinada? Esa es la pregunta. ¿Por qué fue asesinada? Por la cultura. Porque el mismo gobierno impone su cultura. Tú antes no me respondiste a la pregunta de por qué mueren tantas mujeres en España, y no es por cultura. No, en España no es por cultura, pero ahí no estamos entrando en el relativismo cultural. Estamos entrando en machismo. Yo también te estoy hablando de machismo. Sí es cultura, pero es una cultura patriarcal que está impuesta en la gente de las generaciones anteriores y en esta generación también se está imponiendo. Y se está evitando y tratando de evitar ese comportamiento. ¿Ustedes de verdad creen y apoyan la violencia a la mujer? Precisamente te estoy dando datos de hace 2 años de España de que 100 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres, así que no te estamos justificando ninguna muerte de ninguna mujer, estamos hablando de violencia de género. Simplemente estamos diciendo de que cada país y cada persona es libre de seguir con sus costumbres siempre y cuando teniendo unos límites moralmente éticos. Yo quería preguntar a Olaya, cuando dice que en el relativismo cultural se busca la empatía hacia otras culturas, el problema sería que buscando empatía se usa el relativismo cultural como excusa para defender cosas que no son que no llegan al mínimo de los derechos humanos, que no llegan al mínimo de lo que se pide universalmente como un derecho humano. Entonces el problema es que una cultura no puede nunca oprimir y usarlo como excusa de que es una cultura y lo tienes que defender. La cultura no, en ningún aspecto tiene que oprimir. Puedes respetar una cultura y entenderla sin llegar al punto de oprimir dentro de ella. ¿Entiendes la pregunta? O sea, si buscas empatía con el relativismo cultural, la empatía tendría que surgir directamente desde la cultura. ¿Cómo vas a entender una cultura que no tiene empatía? Es que no sé cómo responderte. Es que, ¿en qué te basas diciendo de lo de opresión si no me has dado ningún dato contundente para saber a qué te refieres con que esa cultura está oprimiendo a otra persona? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de un gobierno que las mujeres no tienen derecho, no tienen voto, no tienen oportunidades de nada. Entonces, si defiendes el relativismo cultural y defiendes esa cultura, estás defendiendo una cultura que no tiene empatía. Y si el relativismo cultural busca empatía, ¿cómo funciona? Pero es que estamos defendiendo una cultura, no un gobierno. Y ya, yo estoy hablando de cultura. No, me acabas de decir que el gobierno de Afganistán Pero es quien lleva a cabo eso. Claro, pero no puedes diferenciar el gobierno de la cultura. Pero es que me estás mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. Pero es que, a ver, dentro de lo que aquí si pones un régimen talibán no va a funcionar porque tenemos una cultura diferente. Allí funciona porque es su cultura. Pero funciona porque el pueblo no tiene otra opción más que acatar las órdenes del gobierno. Bueno, vale. Bueno. Sí, Exacto, por eso. Cortamos ahí. Es que es verdad. Bueno, Exacto. otro punto que quiero destacar es la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+. En países como Uganda, Rusia y Arabia Saudí existen leyes y normas sociales que criminalizan la orientación sexual diversa y expresiones de identidad de género diferentes a la normativa heterosexual y cisgénero.
Estas leyes a menudo defienden apelando a la cultura, la religión o las tradiciones nacionales. Sin embargo, esas mismas leyes derivan en persecución, encarcelamiento y violación contra las personas LGTBIQ+. Si el relativismo cultural impide cuestionar esas normas, estamos dejando de lado la protección de derechos humanos básicos y la dignidad de millones de personas. ¿Qué me puedes decir de eso? Decimos que defendemos los derechos humanos, pero muchas veces lo aplicamos solo cuando nos conviene. Por ejemplo, criticamos costumbres africanas, asiáticas, pero ignoramos nuestras propias contradicciones. El racismo estructural, la desigualdad extrema o la destrucción ambiental también vienen. Que el tema del relativismo cultural pensamos que encaja en todas las culturas. Por ejemplo, aquí en España antes se consideraba cultura la tauromaquia. Si estás a favor del relativismo cultural, estás a favor de la tauromaquia, de respetarla porque es cultura. Tauromaquia, lo de matar toros por cultura. Sí. Es que esta parte no me tocaba a mí. Si estás a favor del relativismo cultural, también estás a favor de los matrimonios forzados en comunidades en varias regiones del mundo, incluyendo zonas de África, Medio Oriente y comunidades migrantes en Europa. Los matrimonios forzados siguen siendo una práctica común. Niñas y adolescentes son obligadas a casarse con hombres mucho mayores que ellas, muchas veces con el consentimiento social y familiar. Esta práctica viola derechos fundamentales como el consentimiento, la libertad y la protección frente a la violencia. Defensores del relativismo cultural podrían argumentar que el matrimonio, una institución cultural y que cuestionarla implica un ataque a esas comunidades. Sin embargo, puede permitir esta práctica implica tolerar una forma de violencia y explotación que no puede ser justificada. Bueno, como antes comenté, te lo vuelvo a repetir por si no se captó bien a lo mejor mi mensaje, es que nosotros solamente estamos defendiendo lo que es la cultura, eliminando lo que moralmente ético, a nuestro parecer, no está bien. Vuelves otra vez a reincidir en el mismo tema de que es obvio que nosotros aquí no queremos defender que se mutile la niña. Simplemente queremos que si yo respeto que a lo mejor tú seas católico, tú a lo mejor tienes que respetar que otra persona sea musulmana. Pero es que solamente te centras en lo que estás diciendo y no sales del mismo bucle. Espera un momento. Entonces, ¿qué hago? Mira, me pongo una venda en los ojos. Me pongo una venda en los ojos para no ver todas las injusticias que hay en el mundo. Pero las injusticias son permitidas por sus gobiernos, no por su cultura. Son permitidas por la cultura, por el gobierno, porque están implícitas, las dos están unidas. Si tuvieras un gobierno eficaz, no permitirías ningún asesinato, ni... Es que estaba para atrás, A ver, tratemos de no volver al tema pasado. Es que cada vez que me dices algo, es que estás metiendo el régimen en todo lo que me estás diciendo. Claro, porque está internamente unido desde el pasado, desde la tradición que tienen esos países. O sea, está así, unido. O sea, me estás diciendo... Una cosa no existe sin la otra, prácticamente. Me estás diciendo que el racismo que hay ahora mismo en España es por cultura. Sí, de hecho sí. ¿Por qué? Porque en el pasado, en España, se tenía a los pueblos africanos como esclavos, claramente, ¿no? O sea, es lo mismo. Pues o sea, por es eso, cultura. ay, perdón. Pues por eso mismo estamos aquí, para respetar que puedan haber personas africanas, musulmanas, con cualquier religión en España y no se le, por simplemente tener una religión o una nacionalidad, discriminarlos. Por eso estamos aquí. Claro, pero yo no estoy diciendo discriminarlos por ello. Yo estoy poniendo puntos sobre las IES diciendo que no. Por ejemplo, tú en la España de 1800, 1600, ¿estarías de acuerdo con esclavizar a personas negras? Andrés, es que no estamos en 1800, estamos en 2025. Por eso Vale. estamos diciendo de que queremos una cultura. O sea, todo el mundo tiene una cultura, por eso queremos que todas sean respetadas. No me vayas hace 100 años, porque eso ya no existe. Básate en el hoy. Claro, tú estás defendiendo esta cultura, pero claro, si estás defendiendo esta cultura, también estás a favor de eso mismo, lo que tú misma
¿estás oponiéndote a matar mujeres? ¿Estás a favor de ello? Te pregunto. O sea, Creo que estás en un círculo vicioso, pero te lo vuelvo a decir. Respetamos lo moralmente ético. Lo que está fuera de ahí no lo estamos intentando disfrazar para que tú pienses que es algo bueno. Yo les recuerdo que están defendiendo el relativismo cultural, lo que trata de respetar a todas las culturas y defenderlas. O sea, están apoyando lo que hacen otras culturas y lo que las otras culturas tienen normalizadas, como es todo lo que ha dicho Andrés, que tú dices que estamos en un bucle. Pero es que es lo que ustedes están defendiendo, que es el relativismo cultural. Vamos a empezar con preguntas del público, que si no, os acabáis tirando las escuchas. Sí, no. a ver. Ok. Para los dos bandos, para los dos. Vale. Hace poco, no puedo decir nombres porque no sé, pero hace poco, durante un partido de fútbol, algo parecido, llegó un chico que es de la religión islámica, se dice así, le dio la mano a todos los hombres que estaban en la sala, pero no a una chica. Porque en la religión islámica no estoy hablando un poco a lo mejor de la ignorancia, pero en la religión islámica se supone que no puedes darle la mano a una mujer por temas de, no sé, sí, algo así, no sé muy bien. Eso desde el punto de perspectiva de una persona que es occidental, es decir, europea, por decirlo de alguna manera, le parece una falta de respeto, porque ¿por qué no le darías la mano a una mujer? Pero desde el punto de perspectiva de una persona que está en la religión islámica, le parece incluso muy respetuoso el hecho de no haberle dado la mano ya no solo a la chica, sino también a sí mismo. ¿Ustedes qué creen de ese tema? ¿Qué? Es que, a ver, nuestro tema, si quieres, sí. Es que Vale, sí. es que al final sí es verdad que a lo mejor lo que tú mismo dijiste en su cultura fue un acto de respeto, pero a lo mejor para la chica le pareció una falta de respeto. Al final él también, o sea, ella tiene que entender que él está actuando en base a su cultura y que realmente sí, a lo mejor no darle la mano en ese momento resultó algo feo, pero tampoco nos lo llevemos como algo violento, algo obsceno, algo con el que él se metiera con su cultura. Entonces, ya que él no le decidió dar la mano por su cultura, ella también tiene que entender que no fue nada, por así decirlo, fuerte, entonces yo creo que tampoco se debería sacar un poquito de contexto. Es como una escala. Al fin y al cabo es una escala de agresión. Se empieza, desde el punto de perspectiva del europeo, se empieza desde no darte la mano y al fin y al cabo puede llegar a una violencia verbal o física. Es una escala de agresión porque estás apartando a una persona socialmente a causa de su sexo biológico, de su género. Yo, en respuesta a tu pregunta, desde mi punto de vista, en el contexto del relativismo cultural, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sara. Hay cosas que diferentes culturas hacen que no están mal, porque sí se puede llegar a respetar una cultura hasta un punto. Por lo que nosotros estamos en contra del relativismo cultural es por otras cosas que ya hemos mencionado que las culturas tienen normalizado. Y claro, lo que tú dices puntualmente es un ejemplo puntual. ¿Por qué? Porque el futbolista en este caso seguramente estaba casado y en las religiones islámicas se ve mal el contacto físico con otra mujer cuando estás casado. Que sería la mutilación de los aparatos sexuales y demás. Eso es una situación extrema. O sea, ustedes prefieren llegar al punto en el que se vea violentada una persona física o verbalmente, que eso es un punto extremista, pero no empiezan desde el punto en que una persona se puede llegar a ver ofendida. Nuestro punto, el punto de nuestro equipo, que estamos en contra del relativismo cultural, es el hecho de que ese gesto que tú dices, que empieza como una microviolencia de porque eres mujer no te doy la mano, ya sea por su cultura, no escale a más, porque simplemente sea su cultura. Es el punto que nosotros defendemos. Comprendemos, las culturas tienen que ser respetadas, es un punto obvio, pero al igual que eso es un punto obvio, tiene que ser obvio que no escale a más.
Eso es lo que nosotros defendemos, que por el hecho de que sea cultura no tiene una justificación. ¿Vas a decir algo? Pero se me acaba de quedar en blanco. Lo tenía tan bien estructurado en la cabeza que se me fue. Otra pregunta de la vida. Pero acércate porque esto no da para tanto. Yo quería preguntar que en lo que están ustedes defendiendo, que si entrarían las culturas que invaden otras culturas. O sea, hay culturas que invaden otras, básicamente están destruyendo las otras culturas para imponer la suya. Esa cultura también hay que defenderla. ¿Cómo cuál? No sé decir, o sea, no sé cómo se llama, pero... Por ejemplo, en Afganistán vienen de una cultura previa mesopotámica y por su cultura y su pensamiento destruyeron todo lo que no era su religión, que era la musulmana, y destruyeron templos que tenían mucha importancia cultural. Eso se puede defender porque es cultura. Es su pregunta. Lo comenté previamente antes. Moralmente ético, me lo voy a tatuar aquí en la frente. Es obvio que no está bien que destruyeran patrimonio cultural simplemente por ideales de una persona, pero es que no sé cómo explicarlo realmente. No está bien, pero tampoco nosotros es lo que estamos defendiendo. En plan, nosotros no estamos diciendo, como esa no es tu cultura, imagínate, yo no soy de París, pero yo voy de rumbo a la Torre de Francia. Pues no, tampoco es así. Lo que estamos intentando decir es que se respete la manera de pensar de cada persona. O sea, inevitablemente obviando que no vamos a destruir cosas ni vamos a meternos lo que es en la violencia para defender a nuestros ideales. Bueno, es simplemente pedimos respeto hacia cualquiera. O sea, que defienden una cultura hasta un punto, no enteramente.